tardes, noches, días o la hora que sea en la que estén viendo este video. En esta ocasión les hablaremos de los sistemas dispersos, en específico de las espumas y del gel. Primero empezaremos definiendo qué es un sistema disperso. Los sistemas dispersos son mezclas de dos o más sustancias simples o compuestas en la que una fase es dispersa o discontinua, generalmente en menor cantidad, y otra es dispersante o continua, generalmente en mayor proporción. Estos sistemas dispersos los podemos encontrar con diferentes nombres, dependiendo del tamaño de partícula que lo forman, como son gas líquido, que forma una niebla; gas sólido, que forma un polvo; líquido gas, que forma una espuma; líquido líquido, una emulsión; líquido sólido, una suspensión; sólido sólido, una aleación; sólido líquido, un gel. De todas estas, las más importantes son las espumas, las emulsiones, suspensiones y los geles. En este video hablaremos de las siguientes. Espuma. ¿Qué son las espumas? Están formadas por una fase continua acuosa y fase dispersa gaseosa. Entre los alimentos existen muchas numerosas espumas, con texturas muy diversas. En muchos casos el gas es aire, en ocasiones CO2. Y la fase continua, una disolución o suspensión acuosa de proteínas. Las propiedades espumantes de las proteínas derivan de su capacidad de formar una película delgada en las interfaces gas-líquido, lo que permite la incorporación y estabilidad de múltiples burbujas. Continuaremos con el gel. ¿Qué es un gel? Es un sistema coloidal donde la fase continua es sólida y la dispersa es líquida. Geles. Se denominan geles a los coloides transparentes, sistema de dos componentes, rico en líquido, de naturaleza semisólida. La característica común es la presencia de un tipo de estructura continua que les proporciona las propiedades de los semisólidos. Son sistemas coherentes desde el punto de vista estructural. La coagulación de un sol puede ser, por ejemplo. La clasificación de los geles es dependiendo su comportamiento frente al agua, por su viscosidad, que pueden ser geles fluidos, geles semisólidos, geles sólidos como son la formulación de los estímulos, desodorantes y colonias sólidas, según su estructura química, características electroquímicas, reológicas, solubilidad y viscosidad. También se clasifican por el número de fases, que son geles monofásicos, donde el medio líquido formado por una sola fase o líquidos miscibles, agua, alcohol, solución hidroalcohólica, aceite, entre otras. Los geles bifásicos son dos fases líquidas inmiscibles, formado por una estructura transparente con propiedades de semisólido. Por su estructura, los geles no elásticos, y también se encuentran los geles elásticos, que es el típico gel elástico como la gelatina, obtenida por enfriamiento del sol liófilo que resulta cuando se calienta con agua. Los geles presentan una densidad parecida a los líquidos y, sin embargo, su estructura se asemeja más a la de un sólido. Ciertos geles presentan la capacidad de pasar de un estado coloidal a otro, es decir, permanecen fluidos cuando son agitados y se solidifican cuando permanecen inmóviles. Esta característica se denomina tixotropía. El proceso por el que se forma un gel se llama gelación. La estabilidad de los geles lo provocan los factores desencadenantes de la inestabilidad de un gel, que pueden ser temperatura, cambios de pH y agitación violenta. Los electrolitos. Los geles con el tiempo pierden su condición de tal y su estructura puede llegar a romperse. La estabilidad de un gel depende de su correcta formulación. Clasificación de los geles. A los geles los podemos clasificar según su origen o precedencia. Tenemos a los de origen animal, origen mineral,
origen microbiano, origen vegetal, semisintéticos, como son los derivados de la celulosa o derivados de goma guar también, y los sintéticos, como el carbomer. Otra clasificación según su comportamiento frente al agua, como son los hidrogeles, los lipogeles, y también de acuerdo al número de fases en que están constituidos, como son monofásicos, bifásicos, y otra clasificación por sus semisólidos y sólidos, y por su estructura, que son elásticos, y no elásticos. La gelatina que conocemos comúnmente posee ciertas características distintas a la mayoría de las sustancias con las que tenemos contacto en nuestra vida diaria. La capacidad de solidificarse a temperaturas no muy bajas, su flexibilidad, viscosidad, etc. Solo son reflejos de interacciones a nivel molecular, de las que hablaremos a continuación. La gelatina es una sustancia derivada del colágeno, una sustancia que constituye gran parte del tejido conectivo de los seres vivos. El colágeno es una molécula de naturaleza proteica, es decir, que está formada en base a aminoácidos. Está formada por 3 cadenas de aminoácidos, también llamados monómeros tropocolágeno, enlazados en forma de hélice. Esto debido a los enlaces de hidrógeno que se encuentran dentro de las cadenas, debido a la forma de esta molécula. Estas fibras se disponen de manera ordenada y unidas unas a otras, brindando resistencia y flexibilidad principalmente al tejido conectivo de los animales. Al ser una molécula soluble en agua, la gelatina forma un coloide, lo que también le hace adquirir ciertas propiedades como la capacidad de formar coágulos. La rigidez de los geles de la gelatina aumenta con el tiempo, a medida que el gel madura, alcanzando un equilibrio después de aproximadamente 18 horas de maduración. Al comienzo de la formación del gel, hay un tremendo aumento en la viscosidad hasta que el gel sea formado completamente. La fuerza de los geles de gelatina depende de la concentración y de la fuerza intrínseca Bloom de la gelatina utilizada, que es una función tanto de la estructura como de su peso molecular. La fuerza de gel se ve afectada por la temperatura del gel, a diferencia de la mayoría de los geles gelificantes polisacáridos. La formación del gel de gelatina no requiere la presencia de otros reactivos tales como la sacarosa, sales y cationes, y no depende del pH. Las gelatinas se clasifican por su fuerza Bloom, la que se mide de acuerdo con normas y metodología internacionales. La gelificación. Para la gelificación de las gelatinas van a depender de la temperatura, la concentración de la sustancia gelificante y del peso molecular de la sustancia gelificante. Viscosidad. Por ser un polímero, la naturaleza macromolecular de la gelatina produce una viscosidad en solución que en la mayoría de las temperaturas y concentraciones, nuestras propiedades geológicas de índole newtoniana. Las características de viscosidad de un tipo de gelatina se relacionan principalmente con la distribución del peso molecular de las moléculas de gelatina. La viscosidad de una solución de gelatina aumenta a medida que se incrementa su concentración y disminuye la temperatura.
La gelatina es relativamente insoluble en agua fría, pero si se hidrata rápidamente con el agua caliente. Cuando se le agrega agua fría, los gránulos de gelatina se dilatan porque absorben de 5 a 10 veces su peso en agua. Al elevar la temperatura por encima de los 40 grados centígrados, se disuelven las partículas de gelatina dilatadas formando una solución que se gelifica al enfriarse hasta el punto de solidificación. La velocidad de disolución para la elaboración de un gel que hicimos gelatina utilizamos 1 litro de refresco, medio litro de crema y un sobre de gelatina del mismo sabor que el refresco. Primero ponemos a calentar medio litro de refresco, procurando de que este no llegue a su punto de ebullición. Posteriormente, el otro medio litro de refresco lo colocamos en una licuadora para agregar medio litro de crema, y mezclar para que ambas sustancias queden de forma homogénea. Posteriormente de que el refresco está caliente, agregamos el polvo de la gelatina al refresco. Y diluimos bien hasta que no queden grumos. Mezclamos bien la disolución. Posteriormente añadimos la disolución, mezcla homogénea que habíamos elaborado de la crema y el refresco que habíamos hecho en la licuadora. Agitamos bien la mezcla. Debemos de procurar de que no llegue al punto de ebullición el refresco, porque si no va a cortar la leche o la crema. Por último, colocamos nuestra mezcla homogénea en los moldes.
Después de un corto tiempo observaremos que se empiezan a separar las fases de la crema y el refresco. Esto debido a la densidad. Como vemos en la imagen, en la parte inferior se está separando el refresco de la crema. Y ya por último obtenemos dos fases, la crema arriba y el refresco abajo, todo gelificado.